una pequeña cantidad de dinero se invierte en una tecnología que al final no funciona o que con el tiempo te genera muchos problemas con temas de calibraciones y otros temas, reparaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, recambios de partes. Entonces, al final el tema es cómo podemos atacar esto con tecnología Coriolis, ¿ok? De nuevo, muchas gracias a todos. Yo llevo ya más de 10 años de ser especialista en instrumentación para el patrón. Anterior a esto, trabajé año y medio directamente con la fábrica, con Emerson, haciendo propuestas de sensores Coriolis, pero para el mercado norteamericano. Y anterior a eso, trabajé un poco como asesor de proyectos para una empresa de diseños de plantas de tratamiento. Entonces, por ahí, sé que a muchos los conozco, nos hemos sentado a hablar, pero si no me conocen, por ahí me presento. ¿Okay? Vamos a ver si se ve bien la presentación. Perfecto. Okay. Vamos a ver. ¿Por qué la idea de hoy de hablar de este tema? Igual vamos a estar hablando de otros temas. La idea de este año, ahorita que empieza el año, o donde queremos llevar a los clientes, es que hablemos de tecnología. O sea, hablar de instrumentos no siempre es hablar de tecnología, porque claramente hay instrumentos que se diseñaron hace 40 años, hay instrumentos que se diseñaron hace 30 años, y ha habido un avance tecnológico en cómo hacemos las cosas. También les puedo decir, hay un instrumento que se diseñó hace 30 años, hace 40 años, que hoy por hoy sigue estando en el haz de punta de las soluciones. Por ejemplo, hablemos de flujómetros de presión diferencial, que es una tecnología que ha sido tan buena que ¿qué ha hecho Roseman? Roseman ha dicho, no la quitemos, más bien mejorémosla, démosle más tecnología al mismo principio de medición. Coriolis es una tecnología que se creó en el 79. De hecho, Micromotion, bueno, la persona dueña de Micromotion fue quien la creó y posteriormente la empresa fue adquirida por Emerson. Y ha sido desde 79, imagínense, estamos hablando de los 80, los 90, los 2000, los 2010. O sea, estamos hablando de 40 años, como dice ahí la frase, de estar innovando en tecnología Coriolis y no ha salido una tecnología diferente. O sea, no ha salido, aunque han salido muchas cosas en el mercado, no nos da ese grado de confiabilidad, no nos da ese grado de precisión. No solamente vamos a hablar de precisión el día de hoy, también vamos a hablar mucho de confiabilidad, porque de nada sirve la mejor precisión si el equipo no es confiable. Pero como les decía, no han salido otras tecnologías que digan, no, ya no es la tecnología Coriolis, ahora es esto, ahora es aquello. ¿Por qué? Porque las otras tecnologías que han salido llevan mucho trabajo para que midan bien. Por ejemplo, hablemos de los sensores ultrasónicos portátiles. Algunos de ustedes los conocerán. Básicamente son dos sensores que se amarran alrededor de la tubería y con eso se hace la medición de caudal. En ese caso, ese tipo de equipos que a mi parecer son muy, muy buenos, pero no son para una transferencia de custodia, no son para una transferencia precisa y segura y confiable de un líquido, porque tienen un montón de pormenores que desde temas de instalación, desde temas del ambiente, desde el tema de proceso también que hacen que un equipo de eso no mida bien. Entonces, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de tecnología? Para decir, sí, en transferencia de líquidos y gases siguen mandando Coriolis, pero no es el mismo Coriolis de hace 40 años. Ahí sí definitivamente no lo es. Hoy en día son Coriolis con transmisores muy, muy inteligentes que nos van a dar muchísimo más visión del proceso que nos lo dan los Coriolis convencionales. Entonces, eso es un poquito la idea de hoy. Veo que tengo por ahí una consulta. No está cambiando la presentación, sí, no la hemos cambiado todavía, era para hacer una introducción. Ok, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Entonces les comentaba, retos comunes que hay en la medición de líquidos y gases, me quiero quedar por aquí un poquito. Principios básicos en la medición por tecnología Coriolis y consideraciones para una efectiva instalación. Beneficios en el uso de medidores Coriolis respecto a otras tecnologías. Creo que eso va más con la primera parte. ¿Cuántas variables podemos obtener de un sensor Coriolis? Muy importante. ¿Cada cuánto necesito calibrar mi flujómetro? Aquí, para mí, este es el tema donde ustedes que han hablado o han visto muchas veces tecnologías de flujo se van a quedar con esta parte. Ethernet IP, USB y Wi-Fi, nuevos protocolos para conocer la salud de mi equipo. Data historian con fecha y hora, la mejor indiscutible para garantizar trasiegos seguros. La parte de Ethernet, la parte de Data Historian y la parte de Smart Mirror Verification serían los avances tecnológicos que ha tenido la tecnología
Coriolis respecto a su lanzamiento hace 40 años. Entonces nos vamos a enfocar mucho en esa parte, ¿ok? Igual, muchas gracias ahí por el comentario. Cualquier consulta, igual, yo voy a estar viendo siempre que me hagan una consulta por acá. Ahí ponemos 4 tecnologías básicas. Lástima que no aparecen magnéticos. Vemos 4 tecnologías básicas para el trasiego de líquidos. O sea, yo tengo un líquido en un reservorio, lo trasiego a otro reservorio y quiero medir exactamente en una tubería cuánto líquido pasó, ¿verdad? Esa es la aplicación en este caso. No vamos a hablar de monitoreo de líquidos, no vamos a hablar de otro tipo de aplicaciones que no sean trasiegos precisos, ¿ok? Entonces tenemos estas 4 tecnologías, desplazamiento positivo, turbinas, ¿verdad? Coriolis y tecnología ultrasónica. Ahí vemos un poco dónde es bueno usar una tecnología, dónde no, y dónde Coriolis para la mayoría de cosas que hay que considerar resulta la mejor tecnología en el mercado. ¿Okay? Hablemos primero de aceptación en la industria. Bueno, sí es cierto que mucha gente por el pasado conoce mucho los sensores mecánicos. Desde el contador de agua de una casa uno conoce sensores mecánicos, ¿verdad? Sin embargo, se dice que en los últimos años la tecnología Coriolis no es algo desconocido para las personas. Realmente los que nos movemos en este ámbito sabemos o hemos oído de la tecnología Coriolis. La tecnología ultrasónica se menciona un poquito menos porque es una tecnología más enfocada en el trasiego de hidrocarburos. ¿Y por qué en el trasiego de hidrocarburos? Hidrocarburos en un proceso posterior a un refinado. ¿Por qué? Porque el sensor ultrasónico le afecta mucho si un fluido es sucio, o si un fluido tiene sólidos, o si un fluido, sí, más que todo sólidos. Entonces, la tecnología ultrasónica la vemos mucho para transferencia de líquidos hidrocarburos ya refinados, ya tratados, y para la transferencia de gases de hidrocarburos en forma de gas. ¿Ok? Entonces, por ahí tal vez no es lo más común de oír en la industria. Es más, aquí le pondría un amarillo a Coriolis también porque claramente un sensor de turbina o un sensor o un engrane que simplemente esté girando cada vez que el flujo pasa y con eso marca cuánto flujo ha pasado, pensaría yo que son las tecnologías que ustedes más conocen, ¿verdad? Pensar en el contador de una casa que cuenta cuánta agua está entrando a la casa, ¿verdad? La tecnología magnética también mucha gente la conoce. Básicamente la tecnología magnética es un tubo hueco, o sea, es casi que el seguimiento de un tubo donde tenemos 2 electrodos a los lados. Esos electrodos, hay un campo magnético, esos electrodos están generando un campo eléctrico y ese campo eléctrico es proporcional a la velocidad de flujo que está pasando. Entonces, también son conocidos, ¿verdad? Vamos a ir a otros puntos para no quedarnos mucho en esta parte. Viene el tema de fáciles de probar. Realmente las tecnologías tradicionales son muy fáciles de probar porque ustedes pueden ver cuántos pulsos está emitiendo un trasiego y hacer ahí el ajuste. Entonces, es decir, tantos pulsos equivalen a tanto volumen. En Coriolis aparece un color amarillo, sin embargo, vamos a ver que hoy por hoy es verde. Realmente la prueba en un sensor Coriolis es sencilla. Ya casi que decimos que no hay que bajar el Coriolis de la línea. No lo vamos a hacer directamente, no vamos a decir, vamos a trasegar tanto y vamos a ver cuánto es la diferencia. No, sino que más bien indirectamente vamos a medir todos los componentes del Coriolis, su electrónica, la vibración y rigidez de los tubos del Coriolis y varias cosas para indirectamente decir el Coriolis anda bien. Entonces, hoy en día el Coriolis es una tecnología muy fácil de probar. ¿Por qué en ultrasónico dice que es lo más sencillo de probar? Porque los sensores ultrasónicos básicamente se pueden sacar de línea y probar que estén bien, ¿verdad? Más aún cuando son sensores ultrasónicos no invasivos, que te hablaba de estos 2 sensores que amarran un tubo. Probarlos es lo más sencillo porque no tenés que parar la línea, no tenés simplemente quitar los sensores y llevarlos a una línea patrón, ¿ok? Reproducibilidad. Este tema de reproducibilidad es importantísimo. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de que un dato es reproducible, que un dato es repetible, estamos hablando de que va a haber un rendimiento estándar, un muy buen rendimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede con turbina y desplazamiento positivo? Sí, claramente con el tiempo puede haber atasco o puede haber desgaste en el sistema de rotación.
Si hay atasco, claramente va a girar más lento, entonces va a indicar menos flujo del que realmente está pasando. Y si hay desgaste, va a girar más rápido y más bien va a indicar más flujo del que está pasando. Pero ese es un error con el tiempo. Por eso es que cuando uno tiene un sensor mecánico, vamos a hablar de estos dos como sensores mecánicos, la precisión y la repetibilidad va a ir cambiando con el tiempo. ¿Hasta qué punto? Hasta que yo diga, ya esto se salió de umbral de aceptación y tengo que cambiar las partes mecánicas de este sensor, ¿verdad? En Coriolis vamos a ver que la reproducibilidad es bastante buena. ¿Y por qué razón? Porque no hay partes móviles en el sensor. Al no haber partes móviles, básicamente piensen en un Coriolis como un tubo, que el tubo como si es una balanza, ¿verdad? Entonces simplemente los tubos vibran y si vibran más lento, vibran más rápido o vibran diferente una parte de la otra, es el flujo que está pasando, pero el fluido al final que va a tocar la pared del tubo. Y piensen que todo el tubo como tal es el sensor, porque todo el movimiento que está generando el tubo es donde vamos a captar el flujo que está pasando. Entonces eso nos da un punto más amplio de medición y que si se quedó pegada una gota de aceite en una parte del tubo, bueno, no es el tubo completo. Entonces la reproducibilidad es bastante buena. Cuando hablamos de turn down, hablamos de rangeabilidad, las rangeabilidades. ¿Cómo se define rangeabilidad? Rangeabilidad básicamente es el rango de flujo en el que yo puedo llegar a medir. Entonces, a veces hablamos de equipos que tienen rangeabilidad de 1 a 10, a veces hablamos de equipos que tienen rangeabilidad de 1 a 15, en Coriolis hablamos de 1 a 30. En sensores ultrasónicos no invasivos, porque aquí mencionamos los invasivos, no invasivos es hasta 1 a 100, imagínense ustedes. ¿Y cómo se interpreta este 1 a 100? Que, por ejemplo, yo puedo medir desde 10 galones hasta 10 por 10, 100. De 10 galones a 100 galones por minuto. O eso es una rangeabilidad de 1 a 10. Un Coriolis que tiene 1 a 30, estamos hablando que sería de 10 a 300, no de 10 a 100, ¿verdad? Entonces eso es una reproducibilidad de 1 a 30. ¿Qué queremos decir con esto? Que si un Coriolis, digamos, si un proceso te dice, mira, yo es que trabajo a veces a flujos muy bajos, a veces aumento el flujo, a veces lo estoy cambiando. Pensemos, estábamos hablando de trasiego, pensemos que yo tengo una llenadora de jugo y que tengo un variador de frecuencia, entonces digo, mira, a veces aumento el proceso, la velocidad del llenado porque tengo que sacar más tambores más rápido, o a veces no es tan necesario, entonces puedo ahí, sé que al aumentar la velocidad también aumenta cosas que pueden afectar la medición, como presencia de aire, entonces tal vez no tenga que ser tan asá. La rangeabilidad y es un punto muy, muy bueno, ¿verdad? Aunque generalmente en la mayoría de procesos de trasiego ya uno conoce el caudal. ¿Y por qué ya uno conoce por lo menos un rango de caudal que entra bien 1 a 10? Porque el caudal muchas veces se define por la bomba. Entonces, como la bomba tiene una capacidad, ya uno sabe que tampoco vamos a andar en caudales muy, muy altos o en caudales sumamente bajos. Perdón, tengo por acá otra consulta. Ok. Me pregunta don Oscar que por qué no aparece el electromagnético. Sí, exactamente eso comentábamos al inicio. Podemos hablar igual de la tecnología electromagnética sin ningún problema. Y que dicha que me lo comenta para que no se me vaya. En este tema de rangeabilidad, la tecnología electromagnética igual tiene una rangeabilidad muy alta. No recuerdo si es 1.30 o 1.35 por ahí, pero vamos bien. De hecho, vamos a hablar que la tecnología electromagnética es muy buena en muchas cosas. Sin embargo, hay una diferencia esencial en la cual Coriolis se diferencia del resto. Y me imagino que ustedes saben cuál es. Todas las tecnologías de medición miden volumen. Es más, ni tan siquiera miden volumen, miden velocidad de flujo y con la velocidad de flujo y el área transversal sacamos el volumen. Entonces, estamos hablando de todas tecnologías volumétricas contra Coriolis, tecnología másica. Me preguntarán, ¿y Coriolis es la única tecnología que mide masa directamente? No, hay otros sensores. Por ejemplo, tenemos en una línea de nosotros también en Brooks, tenemos los masicotérmicos, que son para gases, realmente pequeñas cantidades de gases, que también miden directamente la masa. Sin embargo, aquí nos vamos a ahondar meramente en tecnología Coriolis. Pero sí, magnético, y muchas gracias que lo menciona don Otto,
en muchas cosas es muy buen medidor. Magnético, por ejemplo, vamos a temas de precisión. Un medidor magnético me puede dar hasta 0.33% de precisión en, perdón, 0.33% de medición volumétrica. Coriolis me puede dar desde 0.5, dependiendo de qué Coriolis, hasta 0.10% de medición másica. ¿Ok? Y de hecho en volumen andamos muy, muy similar. Estos son temas importantes porque usted dice, pero 0.33 está genial en volumen. Entonces, mantengamos las diferencias para ver qué puede afectar uno, qué puede afectar otra cosa. El magnético, por ejemplo, es un equipo, como les decía, genera una corriente eléctrica y ocupamos que el líquido sea conductivo. Si el líquido no es conductivo, el equipo no va a medir bien. De hecho, denme un segundito por acá para ver una cosa. No sé si don Otto, que estaba aquí, si es de Colgate, si no me equivoco, ¿verdad? En Colgate una vez hubo una aplicación donde se utilizó un medidor magnético y no tuvo el mejor rendimiento porque el líquido no tenía la conductividad suficiente. Entonces, imagínense ustedes lo importante de que un medidor sirva para fluidos conductivos, ¿verdad? En el caso de Coriolis es indiferente porque no mide bajo ese principio, mide bajo el peso del fluido como tal, ¿verdad? Y las fuerzas de Coriolis, obviamente. Entonces, ¿cómo pongo? Podría seguir hablando, ¿verdad? Obviamente los sensores de turbina y desplazamiento positivo tienen partes móviles, el Coriolis no, el magnético tampoco, el ultrasónico puede decirse que se le pueden cambiar, pero no son partes móviles como tal, es al final un sensor que emite una señal ultrasónica. Podemos hablar de sensibilidades, podemos hablar de turbulencia, podemos hablar de arena, podemos hablar de un montón de cosas donde generalmente y especialmente los sensores mecánicos se ven sumamente afectados. Entre magnético y Coriolis no se afectan por un montón de cosas, sin embargo viene la diferencia. Sí, y esto es viéndolo muy a rasgos generales. Coriolis más preciso, más confiable si el fluido se afecta por ciertas condiciones de proceso. Magnético, preciso, no muy preciso, preciso. Y magnético sí tiene una ventaja sobre Coriolis, porque aquí es bueno mencionarlo todo. Los sensores magnéticos generan menos caída de presión que un sensor Coriolis. ¿Por qué lo creen ustedes? Ahorita vamos a ver la forma de un sensor Coriolis. Un sensor Coriolis, viene el tubo, el fluido se divide en dos tubitos, por ahí pasa el líquido y sale. Eso genera una caída de presión. En el magnético es el seguimiento de un tubo. Entonces, por ahí, punto a favor, que el equipo que tiene la menor caída de presión es un sensor magnético. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, la presentación es un poquito larga, ¿verdad? Trataremos de que no sea cansada, pero a final de cuentas, para transferencia de líquidos, Coriolis y por detrás, magnético. Vamos a pensar en diferentes cosas. Pensemos, por ejemplo, en una aplicación donde yo tengo que medir aceite. Yo tengo un aceite que es un aceite vegetal que me es caro, que quiero medirlo bien porque es lo que va a consumir mi planta que hace galletas, ¿verdad? Vamos aquí a un punto muy sencillo. Tecnología magnética no me va a servir por la baja conductividad de los aceites. Coriolis sí me va a servir. Pero, por ejemplo, pensemos en la leche, ¿verdad? Si uno piensa que la leche no tiene agua, uno va a decir que es un fluido orgánico baja conductividad. Sin embargo, como la leche tiene un altísimo contenido de agua, en la leche se usan medidores magnéticos. ¿Cuál vas a querer? Va a depender mucho de la aplicación. Por ejemplo, aquí visitamos en Costa Rica una planta, una lechera artesanal, se puede decir, igual venden bastante, es de una cooperativa y básicamente visitamos esta planta porque los mismos accionistas son los que producen la leche, ¿verdad? Los que tienen sus granjas y tienen que transferirle leche a la fábrica. Un Coriolis cuesta $6,000, $7,000, ¿verdad? Cuando visitas una planta de estas decís, no, aquí no van a comprar un Coriolis nunca en la vida. Pero viene el tema. Resulta que lo que se pagaba respecto a lo que se le pagaba a los mismos accionistas, porque se les paga por leche producida, lo que se les paga a los mismos accionistas por lo que generaba la planta al final, no cerraban los números. Entonces,
¿qué está pasando? ¿Será que lleva mucho gas el líquido al momento de la transferencia? ¿Será que sus balanzas no están bien calibradas? O sea, había un montón de temas, simplemente los números no cerraban. Cuando se les presentó una propuesta con Coriolis y con magnéticos, se habló de todo un poco. Se habló de que, por ejemplo, la masa nos afecta por la temperatura y la presión, que el volumen sí, que podíamos tener aquí una precisión de tanto, que la confiabilidad respecto al tiempo, el lugar queda larguísimo. Entonces también le dijimos al cliente, no tenemos que estar viniendo a cada tiempo, a cada rato si tenés un Coriolis por el tipo de verificaciones que tienen. Y al final de cuentas hablábamos de una solución magnética de $3,500 contra una solución Coriolis de 7,000. El cliente invirtió por una solución Coriolis porque simplemente dijo, ¿usted sabe cuánto cuesta el litro de leche? Y yo dije, yo sé cuánto cuesta en el supermercado, pero cuando él me comentó cuánto costaba el litro de leche hoy en día, yo dije, sí, hablar de leche es como hablar de combustible. Entonces, aunque era una lechera artesanal, el tema de que no le cerraran los números los hacía perder muchísimo dinero día por día. Entonces, sí, magnético no es una mala tecnología, nos sirve para un montón de cosas, pero estas gotas valen dinero. Y si ustedes me preguntan a mí, el más confiable es Coriolis. A veces habrá por temas de caída de presión que la gente va a decir, no, definitivamente no puedo con Coriolis. Pero muchas veces cuando hablamos de trasiegos, las secciones no son tan largas o ya es el bombeo final. Entonces, muchas veces podemos utilizar tecnología Coriolis. Por aquí tengo otra consulta. ¿Se tienen referencias de cuál es el mayor porcentaje de grasa que puede tener la leche para poder usar un medidor magnético? En este momento no lo sé, sinceramente, pero yo pensaría que puede ser bastante alto. Igual, estaría bateando, entonces mejor prefiero revisarlo. Me voy a apuntarlo acá. Porcentaje de grasa versus utilización de magnético. Podemos averiguarlo sin ningún problema. Con los expertos de Emerson podemos ayudarnos a ver qué nos dicen. Yo hasta el momento en medición de leche no he tenido problemas. Los problemas se deben a otros temas, a otras componentes del medidor magnético que se puedan ver afectados por el ambiente húmedo o por picos de voltaje o porque ya el sensor no está trabajando bien porque algo le pasó, pero el rendimiento de un magnético nuevo, no, yo no lo he visto, pero bueno, podemos igual revisar ese tema con soporte técnico. ¿Okay? Ok, volviendo al punto, entonces hablábamos de que la tecnología Coriolis es muy buena porque mide directamente la masa y no mide el volumen. El tema es muy sencillo. El volumen de aquí vamos a hacer una diferenciación. Vamos a hablar esto de volumen versus masa en gases y vamos a hablar volumen versus masa en líquidos, ¿ok? ¿Por qué quiero hacer la diferenciación? Obviamente, la compresibilidad en un gas es diferente a en un líquido. En un líquido, las moléculas, la materia está mucho más conjunta, ¿verdad? Entonces, los cambios por presión y por temperatura van a cambiar la densidad del líquido sin lugar a duda, pero no va a ser tan grande como en la medición de un gas, ¿ok? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando yo tengo medición volumétrica de un gas, y yo quiero un estándar de referencia, pero resulta que ese estándar de referencia no está a la misma presión y a la misma temperatura que a la que se encuentra realmente el gas. Y yo quiero hacer algún tipo de correlación entre este volumen y este volumen de referencia, no me va a dar si no hago compensación por presión y temperatura. ¿Por qué razón? Porque la afectación por la presión y temperatura en la densidad de un gas es sumamente alta. Piensen ustedes, ingenieros, en la ley de gases ideales, ¿verdad? Presión por volumen igual a moles por R por temperatura, ¿verdad? Y piensen ustedes cuánto puede ser la afectación por cambios en presión. Entonces, cuando hablamos de que, yo mido el volumen de un gas y con eso tengo la relación estándar, ya voy a hablar por qué la relación es estándar, así tan sencillo, solamente midiendo flujo, no es así, no es así. ¿Por qué hablo de las relaciones estándar? Porque como en un gas el volumen cambia tanto dependiendo de la presión y la temperatura, yo ocupo tener una moneda común. Y esa moneda común es
Que si yo tengo este volumen de gas, lo llevo a este punto, o que si yo tengo un volumen chiquitito de gas, lo llevo igual a ese punto. ¿Y cuál es ese punto? Condiciones estándar o condiciones normales. Hablamos de estándar, que es un gas a una atmósfera de presión, 0 grados centígrados, y hablamos condiciones normales, que es un gas a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, me interesa medir el flujo en aire comprimido, ¿verdad? Y yo digo, tengo un equipo volumétrico, perfecto, ahí saco la correlación. Si la presión va a estar cambiando, con un poquito que cambia la presión, ya cambia el volumen. Entonces sacar esa correlación es muy difícil, tenés que compensar. Ahora bien, para medición o monitoreo de aire comprimido yo nunca usaría un Coriolis, pero pensemos un Coriolis en gases que me resultan muy costosos. Pensemos, por ejemplo, medir el oxígeno medicinal posterior a una evaporación, porque si ustedes me dicen medir el oxígeno medicinal en el punto de transferencia está en grado líquido, ¿verdad? Pero medir el oxígeno medicinal para consumo en un hospital posterior a una evaporización es sumamente importante hacerlo en masa o hacerlo en volumen pero con compensación, pero vamos a ver qué masa nos va a dar una excelente correlación para yo correlacionar. Si yo gasté tanto en masa, entonces se me consumió tanto en volumen. Ese tipo de correlaciones las podemos hacer. O por ejemplo, si yo consumí tanto en masa de gas LP, la correlación o su relación respecto al líquido consumido es de tanto. Aunque sea volumen, no hay problema. Eso se puede hacer bien. De hecho, eso lo hicimos en una planta de alimento para perros, donde querían ver el consumo de gas en un punto, propano, butano gaseoso, pero querían de eso llevarlo a ver cuánto se les está consumiendo la pipa de líquido de gas LP. Y se pudo hacer sin ningún problema. Pero aquí vamos al tema. Cuando son gases, y son gases caros, nitrógeno, gases refrigerantes, amoníaco, oxígeno, la medición másica llega a ser sumamente útil. Cuando ya no son gases tan caros, por ejemplo, aire comprimido, aunque sí es cierto, el compresor gasta energía, pero no estás comprando aire comprimido como tal o aire, ¿verdad? Un ducto de aire, pues ahí no, obviamente no vamos a usar tecnología Coriolis, es demasiado cara para la aplicación, ¿verdad? Ahora bien, entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué está diciendo Andrés? Que en líquidos no es importante. No, claro que es importante, ¿verdad? Claro que es importante porque yo puedo sacar cuánta masa estoy comprando. Aunque la persona que me vende en volumen, yo puedo sacar cuánta masa estoy comprando, aparte puedo sacar cuánta densidad, porque una persona puede llegar y decirme, mira, te vendo 100 litros de este aceite que te trabaja muy bien, y resulta que trae un contenido de agua que yo no logro llegar a ver, y aparte que me da un aceite de menor calidad, me están metiendo gato por liebre, ¿verdad? Porque me están vendiendo no la cantidad exacta de lo que yo compré, que era aceite, no agua, ¿verdad? Entonces ese es un punto importantísimo cuando hablamos de transferencias. Vamos a ver este video que, denme un segundo para ver si ustedes logran oír el audio. Yo pongo este video porque cuando ingresé a Emerson fue el primer video que me pusieron y me enamoró. De hecho, han salido miles de videos desde hace 11 años y posiblemente estaban antes de que yo entrara, pero siempre me gusta mucho este video. Nada más denme un segundo para ver si el audio ustedes lo pueden ver. Digo, perdón, lo pueden oír. Denme un segundito. No, creo que sí, vamos a ver. A Coriolis meter is a multivariable device capable of measuring mass flow, volume flow, and density in a single instrument. The accuracy of these meters enhances your measurement system by providing more information about the health and state of your process. For many years, flow was measured by volume, which is sensitive to changes in pressure and temperature. This can be a significant drawback, for example, to someone shipping a product to a destination that is hotter or cooler than its origination point. Measuring mass flow yields a more accurate result because the mass of the fluid does not change with pressure or temperature. This is why many users have switched to Coriolis technology to ensure the right amount of product is delivered every time. Unlike Coriolis meters,
Some flow measurement technologies require moving parts. These parts are susceptible to abrasion, corrosion, or erosion, and require these meters to be frequently cleaned, maintained, and recalibrated, all of which increase their costs of ownership and the potential of mechanical failure. Coriolis flow meters, which have no moving parts, measure mass flow by exerting a force onto the flowing fluid inside its sensor tubes in a direction that is perpendicular to that of the flow. This is usually done by vibrating the tubes at their resonant frequency. When the fluid isn't flowing, the incoming and outgoing sides of the sensor tubes are synchronized with each other. When the fluid is flowing, it resists the perpendicular force produced by the vibration, causing them to twist in proportion to the mass of fluid flowing through the tubes. Sensors are placed on the inlet and the outlet of each tube so that the twist and thus mass flow can be accurately measured. In addition to directly measuring mass flow, the Coriolis meter also measures liquid density. The sensor tubes vibrate at their natural frequency so that when the liquid density changes, the tube frequency does also. The result is a highly accurate inline liquid density measurement that optimizes productivity and reduces operating costs. Since mass flow and density are measured, volume flow can also be provided as an output. Temperature is also measured by Coriolis meters using an internal resistance temperature detector, or RTD, and is used to compensate for the change in the sensor tube stiffness. It is also used for diagnostics and the calculation of derived variables such as specific gravity, concentration, and percent solids, all of which can be performed within the integral electronics. Coriolis flow meters can accurately measure mass flow, volume flow, density, and temperature. They are used in applications as diverse as hygienic pharmaceutical installations, unmanned and oil platform operations, and corrosive liquid production. Coriolis meters are available in a wide range of sizes and can cover flow rates up to 3.2 million kilograms per hour. Coriolis technology can deliver improvements in process control, increased product quality, higher throughput rates, reduced maintenance costs, and improved utilization of raw materials. The measurement is simple, robust, and reliable, and can accurately measure mass flow over an extremely wide range of fluid conditions. Robust, reliable, and accurate measurements are the hallmark of Emerson's micromotion. Bueno, ok. El video, me imagino que sí lo pudieron oír, si lo pudieron oír me pueden poner por el chat que sí se escuchó. El video les decía que me gusta mucho porque, bueno, muestra claramente un ejemplo de lo que es un cambio en volumen. Claramente al mercado norteamericano eso le importa muchísimo más porque los cambios en temperatura son bastante grandes, pero no siempre yo trasiego un líquido en temperaturas altas o bajas, o sea, no siempre yo trasiego un líquido en temperaturas ambientales. Por ejemplo, dependiendo del caso, yo lo puedo transferir muy frío o lo puedo transferir muy caliente, ¿verdad? Entonces, esos cambios en temperatura me pueden afectar y hacerme un cambio en volumen. Por eso la medición mágica siempre se recomienda hacerla cuando yo quiero un trasiego confiable. Lo otro que hablaban ahí, que me gusta bastante que lo mencionen, es el tema de si en un proceso, en una mezcla, la calidad de un producto se va a valer de cuánto líquido yo estoy ingresando o cuánto aceite, bueno, cuánta agua, cuánto aceite, lo que sea. Entonces, claramente la calidad del producto se va a ver afectada si la receta es precisa, ¿verdad? Yo les puedo hablar a ustedes de un caso, bueno, les puedo hablar de dos casos. Un cliente que hacía tortillas y él lo que ocupaba era un llenado preciso de agua. Y por el simple hecho de que el cable que mandaba el dato de cuánto flujo pasaba estaba en un mal estado, el agua que se llenaba no era la indicada y se hacía ya el proceso de mezclado y salía un montón de tortilla de mala calidad. Y eso se mejoró, pero todavía llegamos al tema y de ahí su tecnología magnética. Trabajó muy bien. Pero, por ejemplo, un cliente como una planta de galletas que también visitamos, ellos dijeron, no, aquí no se va a usar ni siquiera magnético. Porque aquí la receta, o donde yo sé que menos se va a ver afectada la receta, es cuando yo la hago en masa. Entonces el llenado de aceite y de agua en ese cliente que hace galletas, lo hacía en masa y lo hacía con medidores Coriolis.
Pues claramente, tal vez no un medidor serie élite, ya vamos a hablar de los tipos de Coriolis que te dan 0.10 de precisión, pero un serie R que te da 0.50 de precisión es un muy buen equipo, no es tan costoso y va a ser confiable. Y aquí me estoy adelantando, pero hay otro punto. De nada sirve que ustedes les digan que un flujómetro les da un error de 0.001, eso no existe, pero bueno, de 0.05, digamos, si el equipo se afecta por condiciones de proceso o si ustedes no pueden evaluar el rendimiento del equipo con el tiempo. Voy a este detalle porque cuando los proveedores de equipos participan en licitaciones, en cierto tipo de contrataciones, mandan la ficha técnica y la ficha técnica dice eso. Y claramente la ficha técnica se hizo en un laboratorio con agua regulada, presiones y temperaturas reguladas a condiciones reguladas. Entonces, usted puede decir misa, usted puede decir que su sensor de flujo es el más preciso, pero ya luego vienen los dimes y diretes. Resulta que había mucha aire en la línea, entonces eso afectaba la medición del equipo. Resulta que el equipo, por su diseño de componentes, se afectaba demasiado por la vibración, entonces ya no medía bien. Resulta que no trabajaba para presiones tan altas o temperaturas tan altas, entonces no mide bien. Resulta que los sólidos eran más de tanto por ciento, ahora que de hecho que hablaban de las grasas, bueno, sólidos eran de tanto por ciento, afectaba la medición. Entonces, decir un montón de cosas en un sensor de Coriolis de nada sirve de hablar de precisiones y de todo si al final por cualquier cosita se afecta la medición, ¿verdad? Nosotros les ofrecemos un sensor Coriolis que aparte de que aguanta muy bien ciertas condiciones de proceso, hoy en día lo vendemos con una tecnología tan amplia, especialmente en nivel de electrónica, que les dé toda la información que ustedes necesitan al punto de una transferencia. ¿Okay? Y hablando de transferencias, por acá les anexo un término que se habla mucho en el mundo de hidrocarburos, no sé si fuera del mundo de hidrocarburos se hablará tanto, que se llama transferencia de custodia. Básicamente, porque la gente siempre me pregunta, ¿y ese equipo es para transferencia de custodia? ¿Y ese equipo? Vean, transferencia de custodia no es más que una transferencia de un fluido de un punto a otro, ¿verdad? En el cual yo puedo fiscalizar que la transferencia fue segura. Y cuando me refiero a que la transferencia fue segura es que el medidor no mintió y que el medidor no puede ser manipulado por una persona. Realmente para transferencia de custodia, imagínense ustedes por la OIML, ¿verdad? La Organización Mundial de Petróleo, el porcentaje de error que ellos dicen que se debe cumplir es de 0.5%. Nuestro Coriolis más impreciso y más barato, el R, cumple con 0.5%. Pero aparte de ese 0.5%, tiene unos sellos, de verdad, se dice, mira, yo compré un Coriolis para transferencia de custodia. Ok, ¿qué es eso? Eso no es nada, eso lo único que pasa es que trae un sello electrónico que no permite que la gente lo esté tocando, que esté cambiando datos de configuración que puedan afectar el rendimiento del medidor. Eso es un equipo para transferencia de custodia. Lo dejo por ahí, obviamente, cuando usted vende un equipo para transferencia de custodia, ya va a cumplir con un montón de regulaciones y de cosas que te van a permitir usarlo en aplicaciones donde la precisión del equipo y la confiabilidad tiene que ser tal punto, ¿verdad? Pero eso es transferencia de custodia. Yo transferí, preciso un fluido y aparte lo puedo fiscalizar, ¿verdad? Y ya vamos a ver todas las herramientas de fiscalización de un Coriolis que tiene Micromotion, ¿verdad? Por ahí rápido, mencionar ventajas de los medidores Coriolis, que ya las mencionamos en la primera tabla. Miden masa, densidad y temperatura de forma directa. Ya vamos a ver qué otras variables miden. No tienen partes móviles ni obstrucciones en el paso de fluido. Cuando hablamos de obstrucciones, me acuerdo de un medidor magnético, ahora que hablaban de magnéticos, que lo tenía aquí la gente de Aguas de Costa Rica y de Acueductos y Alcantarillados, y el medidor a cada rato se taponeaba. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Resulta que era un medidor de aguas residuales y por el tipo de electrodo, si pasaba un pedazo de ropa, se quedaba pegado en el electrodo. Entonces, como se quedaba pegado el pedazo de ropa, no dejaba que la señal viajara y por ende se perdían las mediciones. Entonces, a cada rato tenían que estarse metiendo en el sensor para quitar las trazas de ropa. Bueno, cuando tenemos un medidor Coriolis, tuvo rectos, es más, si vos lo querés electropulido, hasta electropulido puede ser para que todavía la probabilidad de que se te quede pegado un líquido con condiciones
de adherencia, sea menos probable que se te quede pegado. Entonces, es un paso directo del fluido a través de dos tubos. Eso es un punto muy a favor. No requiere mantenimiento. O sea, aquí hay un punto importante. ¿Yo puedo reparar un sensor Coriolis? No, no lo puedo reparar. No tiene partes móviles. Las partes que tiene están entre el tubo externo y los tubos internos, que son las bobinas y el cableado de las bobinas. Pero si usted un día tocó eso, ya se pasó en el sensor Coriolis, ¿verdad? Ya no le va a servir más. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ya vamos a ver el principio de medición. Los Coriolis trabajan bajo un principio de vibración y bajo un principio de fuerzas de Coriolis, donde qué tanto se va a mover un tubo va a depender de la rigidez del tubo y de la posición de las bobinas y cómo las bobinas se soldaron al tubo. Entonces todo eso es un trabajo de fábrica muy preciso, muy bien hecho, que si yo llego y yo, mira, abrí el Coriolis porque no le sirvieron las bobinas o le cambié este cable, no. Se debe no tocar un Coriolis desde donde salen ya todas las señales eléctricas hasta el procesador. O sea, desde esa salidita de esos cables hacia el sensor, ahí usted no debe tocar nada. Por eso les digo que es un equipo libre de mantenimiento. Ahora, yo voy a tener las información necesaria para ver en qué estado está mi sensor Coriolis. Porque a veces dirán, no, es que este sensor ya no sirve. No, resulta que yo le puedo poner un diagnóstico que me dice claramente que el sensor sirve y no es un problema del sensor, es un problema de calibración, es un problema de aire entrampado, es otra cosa. Entonces, aquí importante es que yo puedo tener la información que me diga cómo trabaja el sensor. Tiene la posibilidad de medir líquido, o perdón, hablemos, fluido multifase, líquido-líquido, líquido-gas, ¿verdad? Va a tener también softwares que me van a ayudar con ese tipo de mediciones. Excelente repetibilidad y rangeabilidad. Menos afectación por gas entrampado. Vamos a ver que el Coriolis como tal, si el porcentaje de gas, fracción, volumen es menos del 10%, el Coriolis me va a dar un error menos del 1%. Aunque el error es 0.2, y si hay gas afecta la medición, pero no va a pasar más allá de un 1% siempre y cuando yo use un sensor F o Elite, que ya les voy a enseñar la familia de productos, a cierta velocidad de caudal, yo puedo decir, mira, si el gas es menos de esto, el error no va a ser más de tanto. En otro tipo de medidores el error llega a ser hasta 10%. ¿Okay? Fuera de eso, si hubiese gas, yo puedo remediar la presencia de gas en el sensor. Entonces ese es otro punto bastante interesante. Tiene diagnósticos de rendimiento que ya les voy haciendo mucha introducción a eso. Puede medir bidireccional, mide líquidos no conductivos, mide hidrocarburos, compuestos orgánicos de baja conductividad, aquí haciendo una diferenciación respecto al magnético. Puntos en contra, no es un equipo que yo consiga en más de 16 pulgadas, sería un equipo demasiado caro y demasiado difícil de hacer, a diferencia de medidores magnéticos, que hay magnéticos de 30, 35, 42 pulgadas. Es un equipo que físicamente es grande, definitivamente. Ahora, grande en tuberías grandes. Si ustedes me hablan de un Coriolis para una tubería de 3 pulgadas, es un Coriolis, no sé, pequeño, ¿verdad? Y genera alta caída de presión, especialmente en fluidos viscosos, porque obviamente si un fluido se resiste a fluir, pues las caídas de presión pueden ser más altas. Aparte de que el equipo genera altas caídas de presión, si el fluido es muy viscoso, puede tener problemas con fluir. Que aquí tenemos que tener cuidado con otro punto, la riología del líquido. ¿Qué tanto se afecta la viscosidad respecto al esfuerzo cortante que yo le estoy metiendo? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen mañana, mira, dimensionad un Coriolis para salsa de tomate. Si yo pongo la viscosidad aparente de la salsa de tomate, me da que la caída de presión es altísima. Pero yo conozco la salsa de tomate. Yo sé que con un poquito de presión, con un poquito de temperatura, ya él va a fluir libremente. Entonces, en esos casos, yo sé que no me va a afectar utilizar un sensor Coriolis. Y lo hemos hecho. Entonces, por ahí puntos importantes. No volví a haber más dudas. Bueno, cualquier duda, y especialmente cualquier aplicación, con muchísimo gusto les puedo ayudar. ¿Cuántas variables mide un Coriolis? Bueno, ya lo dijimos, masa, densidad y temperatura de forma directa. ¿Por qué? Masa, por fuerzas de Coriolis, va a haber dos bobinas que miden el movimiento de los tubos, el desfase de los tubos, ya lo vamos a ver. Densidad, por una bobina que es la bobina que pone a vibrar los tubos, que es la bobina drive. Entonces, si los tubos vibran más lento es porque el fluido es muy pesado. Y
Si las bobinas vibran más rápido es que el fluido es más liviano, así se saca la densidad del fluido. Y temperatura, porque él tiene una RTD que está en contacto con el tubo que puede medir la temperatura del fluido. Aquí quiero mencionar varios puntos. Primero, esta medición de densidad es para líquidos, no es para gases. De hecho, la precisión en la medición de densidad es de 0.001 gramos por centímetro cúbico. Entendemos que en eso anda la densidad de un gas, bueno, menos, ¿verdad? Entonces, importante, si ustedes van a usar un Coriolis para medir consumo de gas LP y ustedes esperan medir la densidad, no. Solamente que el gas LP siga licuado, siga en estado líquido. Eso es un punto importantísimo. Punto número 2, la medición de la temperatura no es invasiva. Está tocando el tubo. De hecho, no está hecho para medir temperatura como tal, aunque al final sirve para eso. Está hecho para medir la maleabilidad de los tubos, porque hablamos de que aquí todo se debe al movimiento de los tubos, pero obviamente si el líquido o los tubos están muy calientes, pues el metal tiende a ser más maleable, se suelta más, entonces hay que hacer una corrección por cambios en temperatura. De igual forma les puede dar temperatura del líquido, pero no es invasiva. Hago el comentario porque una vez estábamos cotizando un Coriolis para una planta de combustibles y la OIML para una buena medición, transferencia de custodia, cuando hacemos compensación por presión y temperatura, nos pide que la temperatura sea invasiva. Que eso me lleva a otro punto. ¿Por qué compensación por presión y temperatura? Si me dijiste que cuando medís masa no tienes que hacerla. A veces sucede, especialmente en combustibles, que yo siempre tengo que obtener el dato de volumen estándar o volumen normalizado. Entonces, aunque mida masa, aunque mida volumen en condiciones actuales, siempre ocupo hacer compensación. ¿Por qué? Porque me piden otros datos como volumen estándar y volumen normalizado. ¿Okay? Igual, dejo por acá, si no están entendiendo algún término o quieren que lo repitamos, con muchísimo gusto, porque aquí lo importante es que queden todos claros con lo que se está conversando, ¿verdad? Ok, 3 variables directas, 4 variables indirectas, perdón, varias variables indirectas. Volumen, como mido densidad y mido masa, puedo medir el volumen en condiciones actuales, o sea, en condiciones de proceso. Concentración por volumen, concentración por masa, ¿verdad? Independientemente hay tablas para todo. ¿Cómo es concentración? Ellos van a tener pregrabados unas tablas de concentración. Una tabla de concentración obedece a cambios en la temperatura y a cambios en la densidad. Entonces, como yo mido la temperatura y mido la densidad, adivinen que puedo medir la concentración. Los grados estándar de concentración que trae un sensor Coriolis van a ser grados Brix, o sea, grados de azúcar, grados Plato, grados Balin, tiene otros ahí, grados API, por ejemplo, ¿verdad? Para combustibles. Y luego, si ustedes ya dijeran, no, mira, es que yo quiero medir, no quiero medir ninguno de esos grados, quiero medir porcentaje de tal líquido en agua o por algo así, entonces se puede hacer. Deme un segundo, por favor, que están aquí cortando el zacate. Un segundito. Se puede hacer una tabla genérica y esa tabla genérica cargarla al equipo sin ningún problema. De hecho, hay una planta de aceites donde se hace extracción de un componente que se llama micela, donde les programamos para medir concentración de micela en otros componentes, pero se hace con pruebas de laboratorio y se puede hacer sin ningún problema. Hay otro tema con las concentraciones y con los flujos. También se puede obtener de forma indirecta sólidos netos. Se puede obtener porcentaje de gas, esta es lindísima, se puede obtener porcentaje de gas presente en líquido o porcentaje de líquido presente en gas. Y se puede obtener también el petróleo neto, que es un volumen de petróleo respecto, cuando medimos petróleo generalmente hay una cuestión que se llama el corte de agua y es que en los petróleos, bueno, refinados o no refinados, siempre hay pequeñas cantidades de agua, entonces se puede sacar el petróleo neto y no tomar en cuenta el agua. O sea, se pueden hacer muchos tipos de mediciones, ¿verdad? Vamos a pasar aquí de diapositiva. Segundo. Aquí no me quedo mucho porque ya hablamos mucho de lo que es medición en gases, la afectación y medición de líquidos, no lo voy a repetir. Nada más importante, lo que hablamos de las viscosidades entre fluidos viscosos, no viscosos, fluidos newtonianos y no newtonianos,
La salsa de tomate es un fluido no newtoniano porque es un fluido que rápidamente se le afecta la viscosidad o la resistencia a fluir por cambios en presión o cambios en temperatura. Pero importantísimo para que ustedes sepan cuántos son las máximas precisiones que yo puedo alcanzar. Tengo 3 Coriolis que pueden alcanzar precisión en líquidos de 0.50%, 0.20% y 0.10%. En el caso de 0.20 hay calibraciones especiales que llegan a 0.15, 0.10 y en el caso del de 0.10 hay una calibración especial que llega hasta 0.05%. Ahora, ¿cómo yo entiendo eso en temas de más menos, verdad? De más menos cantidades. Es sumamente sencillo. Si yo digo que yo tengo un Coriolis que mide de 0.50, ese es el menos preciso de todos, simplemente lo divido entre 100 y lo multiplico por la cantidad de galones que quiero totalizar. Entonces, si digo, ¿y en 100 galones cuánto es el error? Lo multiplico por 100 galones y eso me da un error de 0.5 galones. O sea, de medio galón por cada 100 galones con el Coriolis menos preciso. ¿Qué va a pasar en gases? En gases, claramente, por todas las condiciones del gas que ya conversamos, las precisiones van a cambiar. Entonces, el que mide 0.50% en líquidos te va a medir 0.75 en gases. El que mide 0.20 en líquidos te va a medir 0.50 en gases. Y el que mide 0.10 en líquidos te va a medir 0.20 en gases. O sea, como que sube un péndulo más, ¿verdad? Entonces, eso es importante nada más para que ustedes lo sepan. Vamos a hablar, no quiero andar mucho en el principio de Coriolis y estas cosas, pero sí quiero que ustedes sepan cómo trabaja un medidor Coriolis para que ustedes sepan cómo instalar bien un medidor Coriolis. Bueno, el principio de Coriolis es básicamente fuerzas gravitacionales que existen sobre un elemento que está llevando una trayectoria. En este caso vamos a hablar del fluido como tal que lleva una trayectoria curva, ¿verdad? ¿Por qué curva? Porque lo hace la forma de los tubos. Y conforme yo me muevo respecto a un plano gravitacional, van a haber fuerzas adicionales a la fuerza gravitacional que ya conocemos, que me van a hacer que un elemento se mueva. ¿Qué es la parte bonita de esto? Que las fuerzas Coriolis tienen un efecto directo dependiendo o hay una relación proporcional directa con la masa. Entonces así fue como se obtuvo el tema de las fuerzas de Coriolis. Gaspar Coriolis era un inventor, era un científico francés, físico francés, que empezó a hablar sobre estos temas de las fuerzas de Coriolis. De hecho, ojo, por acá estamos hablando de que las fuerzas de Coriolis se analizaron matemáticamente en el 35, pero ya venían desde antes. Estamos hablando que en las épocas napoleónicas, en los que fue cálculo de proyectiles, ya se empezó a hacer las primeras consideraciones de fuerzas de Coriolis y el punto donde golpeara el punto donde golpeara un proyectil, se podían hacer correcciones por fuerzas de Coriolis. Se han usado en un montón de cosas, especialmente hablamos en ciencia de cohetes, pero vamos a ver cómo después en el 78, 79, 77 es realmente una persona dijo, voy a hacer caudalímetros mágicos basados en este principio. ¿Qué más les comento de las fuerzas de Coriolis? Bueno, siempre las fuerzas de Coriolis es por la posición respecto a fuerzas de gravedad al eje de rotación de la Tierra. ¿Qué va con esto? Resulta que si yo me paro en el ecuador, y eso está en YouTube, los que no lo han visto, eso es algo que uno no puede morirse sin verlo antes, es cómo fluye el agua en el ecuador, ¿verdad? Que básicamente el agua no toma cuando se va vaciando el agua en un reservorio, no toma una dirección. Las direcciones, como cuando uno baja la cadena de retrete, ocurren por las fuerzas de Coriolis. De hecho, entre hemisferios es diferente. Y recordamos aquel famoso capítulo de Los Simpsons en que Bart dice que el agua del retrete corre en una dirección y llama a Australia, en Australia le dicen que corre en otra dirección y al final pasan un montón de cosas, pero era por eso, por el efecto Coriolis. Entonces, no se pierdan el capítulo de Los Simpsons, pero tampoco se pierdan el video que está en YouTube de cómo afecta el efecto Coriolis en el puro centro del Ecuador, ¿verdad? Donde una persona pone un reservorio y simplemente el fluido no toma ninguna dirección, ¿ok? Me voy a adelantar un segundo nada más, porque estábamos hablando de la tecnología. Jim Smith,
se da cuenta que hay una correlación directa entre las fuerzas de Coriolis y el peso de un fluido. ¿Cómo se da cuenta con esto? Básicamente, la persona está en la casa, está regando el jardín, tiene la manguera doblada y se da cuenta que si le corre más caudal, la manguera se mueve más. Entonces, él lo que dice es que es lo que está generando que la manguera se mueva tanto, que se vuelva loca, es el caudal. Entonces, ahí es donde empieza a hacer las correlaciones. Este señor funda la fábrica de Micromotion. De hecho, ahí se ve la primera fábrica de Micromotion fundada en Boulder, Colorado, que pasó posteriormente a ser la fábrica grande que es hoy en día, donde no solamente se ven tecnologías de flujo, se ven todas las tecnologías de medición de Emerson, y que posteriormente fue adquirida por Emerson en 1984, que hoy por hoy sigue siendo la líder en tecnología Coriolis. Pongo por ahí esa cajita cuadrada porque es un vacilón. A veces uno va a un montón de plantas y dice, no, mira, es que yo tengo el primer Coriolis que hubo. Realmente el primer Coriolis es el que está en la imagen inferior izquierda. Pero esta cajita cuadrada es el que muchos tienen porque es la serie D, que por mucho tiempo mandó, ¿verdad? Antes de que salieran todas las series nuevas. Principios de medición, creo que lo comenté anteriormente. Ya hablamos de las fuerzas Coriolis. Hay un primer principio que llámenle el principio del resorte, ley de Hooke, ¿verdad? Tengo una bobina drive que pone a vibrar los tubos. Si los tubos vibran más rápido es porque el fluido contenido en esos tubos es ligero. Si el tubo gira más, perdón, vibra o oscila más lento, quiere decir que los líquidos son pesados. Él envía la fuerza suficiente para que vibre a su vibración natural, y esa energía de diferencia va a ser compensada o vista como cambios en la densidad del fluido. No veo preguntas, que he dicho que les está quedando claro. Luego viene el tema con las fuerzas Coriolis. Básicamente, cuando ya empieza, si no corre flujo, puedo medir densidad sin ningún problema. Punto importante, porque es meramente el tema de vibración. Cuando empieza a correr flujo por el sensor Coriolis, empieza a haber un movimiento como de twist, como lo ven ahí, hace así, ¿verdad? Y va a tener dos bobinas que van a recoger el movimiento. Entonces, la diferencia de oscilación entre las dos bobinas, eso se mide en tiempo y esto va a ser proporcional al flujo que está pasando. Por eso la empresa se llama Micromotion, porque ese movimiento, ese desfase de oscilación entre las dos bobinas se medía en microsegundos. Hoy dicen que se mide en nanosegundos, se debería llamar Nanomotion la empresa, pero bueno, ya ese es el nombre comercial, ¿verdad? Entonces Micromotion hace eso, movimiento en micras, y de ahí el flujo máximo, ¿ok? Ahora bien, me quedo por acá un segundo rápido. Temas importantes con instalación. Importantísimo. Ustedes tienen que instalar en un sitio donde el Coriolis esté completamente lleno de líquido o completamente lleno de líquido, completamente lleno de gas. ¿Ok? Porque si no está lleno de líquido, no está lleno de gas o hay espacios vacíos, el movimiento que él está haciendo no corresponde directamente al fluido. Corresponderá a una parte del fluido, pero no completamente al fluido que yo quiero medir como tal. Entonces es importante siempre instalar el Coriolis en algún sifón o en algo que me asegure que el Coriolis está completamente lleno de fluido, sea gas o sea líquido, ¿verdad? Obviamente en gas va a ser muy difícil que no esté lleno el gas si el gas toma el volumen que lo limita, ¿verdad? Pero entonces hay un punto importante. Puntos importantes. Hay que dejar que el Coriolis vibre libremente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ustedes van a poner el Coriolis entre dos tubos, van a cortar tubo, van a poner bridas o triclamo, lo que sea, van a poner ahí su sensor Coriolis. Es importante que los dos tubos estén sostenidos y que estén en el mismo eje para que cuando yo coloque el Coriolis pueda moverse libremente. Si yo estoy usando un sensor Coriolis para poder ajustar dos tubos que no están en la misma línea, me puede generar problemas en la medición. Vibraciones, no hay que preocuparse tanto con el tema de vibraciones. Hay otro video, ese no se lo voy a enseñar porque se hace muy larga la presentación, pero hay otro video que habla que el centro de masa del diseño de los sensores de Micromotion logra que la afectación por vibración no sea tal. Entonces, sí es importante, ya si es demasiada vibración, tratar de ubicar en otro espacio, pero puede haber una leve vibración que no va a afectar el sensor Coriolis. Tenemos indicativos que nos pueden decir si la vibración es muy alta o no.
Otros puntos de instalación. Ok, si voy a medir agua en horizontal, no hay ningún problema. La pancita, siempre ve esta pancita, ¿verdad? Que quede claro, esta pancita que vemos acá. Segundo, para que se me hizo, esa pancita de que se me hizo acá, opciones de puntero. Esta pancita que vemos acá, si es en líquido, la pancita viendo para abajo. ¿Por qué? Si en horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay un gas, que el gas pueda subir, que no se quede ahí pegado. Y si es en gases, la pancita viendo hacia arriba. Que si queda algún remanente de lo que sea, que pueda también bajar por el mismo fluido. Entonces, gases, pancita hacia arriba, líquidos, pancita hacia abajo. Les puedo contar un caso de un cliente que compró un sensor muy grande para contabilizar hidrocarburos para una planta térmica en Nicaragua y no sé por qué en ese momento, seguramente no querían hacer un hueco en la tierra, no lo pusieron pancita hacia abajo. Entonces, ¿qué pasaba? Como estaba pancita hacia arriba, resulta que como los líquidos que se transferían de cisternas traían gas, se quedaba a veces una gota aquí, una burbuja aquí arriba, no bajaba la bendita burbuja y ya generaba errores muy grandes en la medición. Entonces, importante tener ese cuidado. Y cuando lo conectamos en horizontal, importante que, ¿qué pasó aquí? Importante que cuando lo colocamos en horizontal, si él va acá, ¿verdad? Dirección hacia arriba. Perdón, en horizontal, en vertical, mil disculpas. Dirección hacia arriba, ¿ok? Entonces, en vertical, dirección hacia arriba y en horizontal con el tema de las pancitas, ¿ok? Pero teniendo esos cuidados, realmente ustedes no deberían tener ningún otro problema. Ahora, el Coriolis se compone de su sensor, ¿verdad? De aquí salen 9 cables que son de las bobinas y de la RTD, 3 de la RTD y 2 de cada bobina, o sea, 9 cables. Y eso llega a un procesador que puede estar acá o bien no estar acá y llevar esos 9 cables hasta un transmisor, donde en ese transmisor está el procesador. ¿Para qué les comento esto? Porque la gente dice, ¿se me puede quemar el Coriolis? Tendría que pasar demasiado voltaje, siempre tener cuidado, ¿verdad? Tendría que pasar demasiada corriente por el procesador y que siga los Coriolis, ¿verdad? Pero nada más tener ahí un cuidadito de que el procesador es generalmente lo que se puede llegar a quemar y el procesador yo lo puedo cambiar sin ningún problema. ¿Qué es mejor? ¿Usar procesador pegado al Coriolis o no pegado al Coriolis? Eso dependerá de cada cliente. Hay clientes que dicen, mira, a mí el sensor no me lo toques. Entonces tengo una planta que distribuye combustibles que tiene sus transmisores pegados con el procesador. O hay otros que dicen, la vibración es un poquito alta, entonces me da miedo que se quiebren esta parte. Entonces ponen el procesador remoto. Muchos también ponen el procesador integral. Eso es un tema de gustos. También está, que ya lo vamos a ver, que es el procesador pegado en el transmisor y el transmisor pegado en el sensor. Todo pegado al sensor como tal. Pero ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? No veo preguntas, vamos bien, que dicho. Les puedo compartir esa revista de control que está muy bonita, que ya ahí cuenta toda la evolución de Micromotion como empresa. No me voy a andar aquí, este es un tema comercial, básicamente. Confiabilidad, es un equipo confiable porque tiene diagnósticos que lo hacen confiable, porque el equipo como tal está diseñado para que sea confiable. Hablamos de eso del centro de masa, por ejemplo. Tiene un diseño muy bonito, muy sencillo. Es sencillo, aquí hay un tema interesante y no quiero hablar mal de la competencia jamás, pero me llama mucho la atención que a veces la competencia ofrece 3 modelos con la misma precisión. Y yo digo, ¿cómo 3 modelos con la misma precisión? O sea, si tienen la misma precisión, ¿por qué no un único modelo? Bueno, que este se usa para que este se usa para acá. Micromotion no trabaja bajo ese inicio. Micromotion dice, ¿usted qué precisión quiere? ¿Qué caída de presión espera? Y aquí le tengo modelo R, modelo F, modelo élite y pare de contar. ¿Por qué lo hacen sencillo? ¿Por qué lo hacen simple? Ya en electrónicas cambia un poquito, pero tampoco es mucho, porque no tienen que haber excusas para decir cuál es el rendimiento de un sensor. Si un sensor le da 0.50, tiene que ser 0.50 para medir búnker o tiene que ser 0.50 para medir leche. Si un sensor le da 0.20, igual, ¿verdad? Entonces, en eso sí, yo es una línea de trabajo que me gusta mucho de Micromotion. Tengo estos sensores y punto. Yo a veces le digo a los clientes, mira, que resulta que ese bendito Coriolis me tira unos errores altísimos y no se supone porque debería ser serie, bueno, en sus marcas, serie F, digamos,
A veces yo digo a los clientes, es mejor comprar un serie R que me dé la confiabilidad de que mi medición está bien, a un serie F, al equivalente a un serie F, que es como el mediano, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que se me esté afectando por cualquier cosa. De hecho, me llamó mucho la atención una vez que hicimos un viaje a México, porque nos dice uno de los vendedores de Emerson allá, nos dice, mira, me ha llamado la atención que ustedes venden mucho serie F en Costa Rica y en Centroamérica. Y yo, sí, porque a veces los clientes quieren ese grado de producción. Y me dice, vieras que mi negocio es solamente serie R. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, porque si bien no es tan preciso, como es tan repetible, de los clientes les gusta, ¿verdad? Y ese es un tema de elección del cliente. Muchos clientes a nosotros nos compran serie F y dicen, lo vale, ¿verdad? Algunos élite, por ejemplo, hidrocarburos, compra élite. Pero por ahí les dejo ese tema. Del serie R, serie élite son excelentes equipos. Que eso me lleva a otro tema que les iba a decir. Bueno, sí hay una diferencia grande y está de hecho en un catálogo. ¿Qué pasa si hubiera aire entrampado? Las gráficas que les comentaba, que hasta 10% de fracción de aire puede generar hasta 1% de error, eso se da realmente para cumplir eso, se da realmente en la serie F y en la serie élite. O sea, sí es cierto que la serie F y la serie élite pueden tolerar un poquito más la presencia de aire que la serie R, eso sí. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. Si su aplicación es de ese tipo, ahora, no sé yo que mi aplicación es de ese tipo. Pensemos descarga de cisternas. Ustedes saben que en la descarga de una cisterna, cuando ya queda al final un poquito de líquido, yo estoy chupando aire. Es una aplicación donde aplica bien un serie F o un serie élite, ¿verdad? De hecho, les voy a hablar de otra solución ahí muy interesante que hizo uno de los ingenieros del patrón con trasiego de aceites de cisternas. Pero si ustedes ven que el problema se puede estar dando de vez en cuando, importante pensar en un serie F o en un serie élite. ¿Ok? Aquí viene una pregunta de millón. Yo diría que es la parte más importante de la presentación y es cada cuánto debo calibrar mi equipo. Primero vamos a hablar de diferentes términos para diferenciar uno del otro. ¿Qué es una calibración? Una calibración es cuando yo comparo respecto a un sensor patrón que fue muy calibrado y todo lo demás y que tiene toda la trazabilidad de su calibración. Yo lo comparo en todo mi rango de flujo en el que yo puedo medir. Obviamente no va a ser en todo el rango. Se hace una medición al 15%, otra al 40% y otra al 80%. La ISO 17001, no, 17 algo. La ISO no me acuerdo el número exactamente, dice que se tiene que hacer a 7 puntos, a 9 puntos, creo, sí, a 9 puntos. Es por temas de que si cumpliste con la norma de calidad, tenés que calibrar a 9 puntos. Pero una calibración normal, salida de fábrica, con 3 puntos de comparación respecto a un equipo acreditado y rastreable, se puede ya decir, mi equipo fue calibrado. ¿Ok? Luego está la validación. Una validación es comparar respecto a un equipo que siempre esté instalado de referencia. Por ejemplo, para los que somos de aquí de Costa Rica, el oleoducto de Recope, y también me imagino que otros sistemas de distribución de combustibles usan un patrón continuo que se llama prover o medidor maestro. Entonces, se hace siempre una comparación entre ese medidor, entre lo que marca ese medidor maestro o probador respecto a lo que marca el sensor de medición. ¿Para qué esto? Para siempre como estar validando que el sensor de medición anda bien, ¿ok? Que en algún momento se va a ocupar calibrar, sí, en algún momento se va a ocupar calibrar, pero con las validaciones continuas yo digo, ando bien. El otro punto que podemos hacer, y aquí es donde está la magia de esto, es la verificación. La verificación no es ir a medir respecto a un sensor traceable. La verificación es decir, si todo es una medición indirecta, si todos los componentes en mi sensor Coriolis andan bien, entonces mi sensor Coriolis anda bien. Suena un poquito enredado, pero ¿cómo es el tema? Yo hago una calibración. ¿Para qué yo hago una calibración? Para ajustar
la sensibilidad del sensor Coriolis, ¿cierto? O sea, al final yo calibro en 3 puntos y saco el promedio de esas desviaciones y hago el ajuste. Ok, perfecto. Hago el ajuste, de hecho no lo hago el ajuste sobre el valor de calibración de fábrica del equipo, jamás. Lo hago sobre un valor de corrección. Ok, todo bien. Ahora resulta que la verificación no va a hacer eso. Sin embargo, la verificación me va a decir, si cuando yo calibré el equipo, él se comportaba de esta forma, me va a dar una huella digital del equipo. Si yo le corro otra huella digital y la diferencia no ha sido tal, el equipo anda bien. Aquí hay un punto importante y es metrología. Metrológicamente esto es aceptable. Esto es aceptable desde el punto de vista que yo puedo hablar que los componentes de mi equipo, la vibración normal, la rigidez de los tubos está bien. Yo puedo hablar de que desde que salió de fábrica hasta el momento que yo lo verifiqué, la prueba pasó, se supone que está igual. Ahora bien, no es una calibración. ¿Cómo se entiende esto? Tarde o temprano van a tener que calibrar. Pero en ese proceso en que ustedes no calibraron, yo quiero levantar la mano y quiero decir, man, mi sensor no anda perdido. Mi sensor no ocupa una calibración antes que la fecha que me tocaba. Entonces, para eso sirve Smart Meter Verification, para levantar la mano y decir, mi sensor anda bien. Vamos a otros puntos. ¿Puede Smart Meter Verification aumentar ese lapso en el que yo realizo una calibración? Eso sí ya depende de ustedes. Si ustedes ven que corriendo Smart Meter Verification, que corriendo verificaciones, cuando ustedes llevan a calibrar el equipo, porque todas esas verificaciones estuvieron de lo mejor, la desviación fue mínima, entonces ustedes también pueden tomar la decisión junto al departamento metrológico y decir, mira, como yo siempre le corro verificaciones en sitio, no calibramos cada mes, perdón, no calibramos cada año, calibramos cada 2 años, calibramos cada 3 años. La verificación, el umbral de verificación va a estar bien. Esto es un acuerdo que se puede llegar con metrología, ¿verdad? Metrológicamente, el equipo, si tienen la versión profesional del software, nos puede mandar un reporte completo de cómo se hizo la verificación del equipo. Y aquí estamos hablando de un tema muy importante y yo lo voy a mencionar, pero obviamente a todos se nos ocurrió. Menos calibraciones es menos tiempo, menos dinero, es simplificar poder validar el medidor Coriolis. Hago un anuncio importantísimo. Emerson está haciendo un desarrollo tecnológico de todos sus instrumentos con el tema de los radares. Bueno, con los medidores magnéticos ya existe Smart Meter Verification, que no hace la misma verificación que hace un Coriolis, obviamente son equipos diferentes, pero hace un tipo de verificación. Con sensores Vortex ya hay Smart Meter Verification, hablando de flujómetros, pero la que les quería mencionar es la siguiente. Está saliendo un radar para medición de nivel en líquidos que va a traer Smart Meter Verification y va a traer otro que se llama Proof Testing, que es como hacer una prueba de aplicación sin necesidad de tener el equipo pegado a la línea. Importantísimo este detalle porque un radar para medición de nivel, usted no lo calibra. Usted nunca calibra un radar porque no está en contacto con el líquido. Entonces, puede servirles bastante el poder tener una verificación en sensores de nivel. Eso viene en el nuevo modelo 3408 de radares, pero eso lo podemos conversar en otra ocasión. Ok, entonces hablábamos de que el equipo como tal no va a hacer una modificación del factor de calibración de flujo. Meramente lo que va a hacer es un monitoreo de todo el rendimiento de la electrónica. Bobinas, cableados, va a verificar el cero, va a hacer una auditoría de que todo está bien configurado, va a ver que no hubo violación en ninguna transferencia de custodia, va a evaluar el sensor de temperatura. También va a poder evaluar, y este es un tema muy bonito, va a poder evaluar condiciones de proceso que me están afectando a la medición. Él va a poderles decir a ustedes si hay gas en la línea o si hay adherencias en el tubo interno que requiere una limpieza. Y finalmente, él puede hacer también un monitoreo muy sencillo de la tensión en la tubería para ver si hay algún problema con la instalación. Oigan ustedes la belleza de esto, porque también él puede decir,
mira, el equipo anda bien, pero es que el problema nunca fue el equipo. El problema es que tenés demasiado gas en la transferencia de líquido o tenés demasiadas trazas de líquido en la transferencia de gases. Entonces también yo puedo decir, mira, lo que yo necesito es una remediación de mi proceso como tal para que el Coriolis no genere tanto error. O bien, que ya lo vamos a ver, o bien ocupo un software más avanzado que me remedie ese problema, que esa es una cosa bellísima que ya la vamos a ver, que se llama Advanced Phase Measurement. Y con el tema de recubrimiento, que también está súper bonito, con el tema de recubrimiento, si hay suciedad en los tubos internos, no es lo mismo decir, mira, bajo el sensor y no sé qué hacer, si llevarlo a calibrar, qué carajos le hago, o bajar el sensor y decir, madre, tiene un problema de recubrimiento, y lo que ocupo es limpiar el sensor. Entonces, hasta ese tipo de análisis lo puede hacer. Para eso, todos los softwares se llaman Smart Mirror Verification. La versión básica hace lo que dice ahí, solamente una verificación general. La versión profesional, que esa sí tiene un costo, te puede generar un reporte y te puede guardar las últimas 20 verificaciones que se han realizado. Y la versión profesional con el nuevo transmisor 5700 y 1600, ya los vamos a ver, te puede hacer detección de adherencias, verificación de diagnóstico de multifase o verificación de instalación. Ya esa profesional comprando los nuevos transmisores me lo da completamente todo, ¿ok? Entonces, por ahí para que lo sepan. Al final de cuentas, ¿qué hace el Smart Mirror Verification? Es lo que ve la base de línea o la huella digital de la rigidez de los tubos. Entonces, básicamente, él le simula una campanada a los tubos para ver cómo están vibrando. Si esta vibración ha fallado, no es la misma rigidez, no es la misma respuesta que teníamos de la calibración inicial, entonces simplemente el sensor algo hay que hacerlo, ¿ok? Puntos importantes, importantísimos. Si usted mandó su equipo a calibrar, apenas llegue su equipo a sitio, córrele nuevamente un Smart Mirror Verification. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la huella digital respecto a cómo salió de fábrica. Va a ser la huella digital respecto a la calibración que le hicieron, respecto al ajuste que le hicieron. Les pregunto a todos, ¿voy bien? ¿No hay dudas? Me extraña que no hayan dudas, pero si voy bien, sigo para adelante, ¿verdad? Más bien les agradezco por el tiempo. Ok, otro tema adicional. No lo voy a volver a repetir, lo he dicho demasiado, pero simplemente el flujo se puede afectar mucho por la presencia de burbujas. Puede hacer una afectación continua, puede hacer una afectación esporádica, ¿verdad? Y esa afectación va a afectar otro de los valores que mide el Coriolis, que de hecho no está entre todas las variables que dijimos ahora, que es la ganancia o la energía de la bobina drive, que es la bobina con la que se mide densidad. ¿Qué va a suceder en este caso? Como la bobina drive se me dispara, el Coriolis es inteligente y el Coriolis dice, mira, se me disparó la bobina drive, este es un problema de presencia de aire. O mira, se me disparó la bobina drive tanto, este es un problema de adherencias. Entonces, ¿qué es lo que hace al final el Coriolis y todos esos softwares que hablábamos, especialmente los de condiciones de proceso? Con la bobina drive y con el comportamiento de la bobina drive, nos puede decir rápidamente si hay problemas de burbujas o adherencias. ¿Ok? De ahí para adelante, me pongo aquí un poquito, que era lo que hablábamos de cuánto es la precisión en gas de forma continua, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo mencionamos. De ahí para adelante, él puede hacer diferentes tipos de remediaciones. De hecho, las anteriores, las primeras que existieron, se llamaban, bueno, el cálculo de net oil, remediación por burbuja trasiente, o sea, una burbuja que aparece, no aparece, remediación por agua trasiente en gas o reconciliación en la producción de volumen. Todo eso al final de cuentas hacía lo mismo. Son estas pequeñas correcciones y se pasó a llamar Advanced Phase Measurement. ¿Qué va a hacer Advanced Phase Measurement? Aquí está más claro. Voy a escribir aquí un segundito. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que A es el flujo. Yo voy a tener un flujo, ¿verdad? Estoy midiendo un flujo, estoy midiendo una cantidad, pero resulta que en algún punto hubo gas.
Resulta que si hubo presencia, aquí es donde quiero que le tomen cuidado a esto. Obviamente, si hubo presencia de gas, va a afectar la medición de densidad, pero el cambio no va a ser tan gradual, porque realmente la diferenciación entre densidad de un líquido y densidad de un gas es sumamente alta. Entonces, si hay presencia de gas en líquido, la densidad prácticamente no se me va a afectar. Pero el drive gain que dice aquí, la línea C sí me va a generar una diferencia. Una diferencia C actual y drive gain B, la línea B. La línea B anda por acá y el drive gain, ¡pum!, se me disparó. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Como se me disparó el drive gain, el flujo también va a tener una pequeña modificación. ¿Qué va a pasar al final de una transferencia? Él viene midiendo así. Se me disparó el drive gain, se me disparó el flujo por un intervalo de tiempo. Y luego él sigue con la misma tendencia. Entonces él lo que dice es, voy a agarrar este flujo de acá y lo voy a ajustar a la tendencia que traía la medición de flujo, que son los puntos en verde. O sea, voy a ajustar la línea y voy a seguir con el mismo comportamiento. Cada vez que se me vuelva a disparar por presencia de aire, el flujo no se va a volver loco, va a mantener su continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo esto y me apareció esta burbujota, al final de cuentas yo no quiero que esto me cambie, esto es lo que es. Entonces, hace una remediación para que el totalizado final sea lo más preciso posible. Ahora, esto es cuando una situación no es continua, esto es cuando una situación es esporádica, que a veces pasa. ¿Qué pasa cuando una situación es continua? Les hablaba de este caso de transferencia de aceite con un cliente. ¿Qué hizo el equipo de ingeniería? Esto es muy interesante. Sacó el drive gain como una variable de proceso. Entonces, básicamente programó un PLC para que cada vez que el drive gain se disparara, y si se disparara más de ciertos segundos, o sea, una muy buena programación, parar el proceso, parar el trasiego de aceite. Había una purga, ¿verdad? Había una purga ahí, entonces, digamos, no sé, la transferencia duraba 50, 40 minutos. Si en algún momento se disparaba esa alarma de drive gain, entonces paraba automáticamente la transferencia, se quedaba ahí estático. El operador podía llegar, vaciar la purga y seguir con la transferencia. La gran ventaja, muchísimo mayor precisión. Ese fue un caso, de hecho, que el cliente hoy por hoy nos sigue comprando equipos porque le gustó bastante esa aplicación. Entonces, es otra cosa que podemos hacer. Entonces, puntos generales. Podemos tener una medición precisa, podemos tener una medición de masa que no se afecta por presión y temperatura. Podemos tener diferentes precisiones, pero lo más importante, podemos garantizar que las transferencias son seguras. ¿Con qué? Con Advanced Rate Measurement, con la detección de adherencias, con la remediación de presencia de gas o presencia de neblina o líquido en gas, ¿verdad? Podemos hacer todo eso. Ahora, ¿qué faltaría acá? Faltaría un vehículo sencillo para poder obtener todos esos datos. Si ustedes son de los que han comprado medidores Coriolis y tienen un equipo con salida 420, salida Modbus, especialmente salida 420, sí, muchos de ellos usted le podrá correr una verificación en línea y todo lo demás, pero no te va a dar mayor información. La idea es, bueno, aparte de la línea de sensores, que ya se los comenté, Elite el más preciso, F el medio y LR el menos preciso, tenemos, esta es otra línea de sensores, pero esos son como para aplicaciones especiales, ya les voy a hablar un poquito del H. Vamos a tener los nuevos transmisores, que son el 5700, el 4200 y el 1600. Y van a tener vehículos más sencillos para obtener esta información. Antes de eso, anuncio la línea de sensores Elite F y R, ¿verdad? Y la línea de sensores, tenemos también sensores HP para altas presiones, muy altas presiones, 6200 bares, imagínense. Estamos hablando de una planta de gas natural. La serie HT para muy altas temperaturas. La serie Low Flow, que esos son para caudales muy pequeños de gas o de líquido. Y tenemos también la serie T. La ventaja con la serie T es que no tiene un tubo doblado. Bueno, sí tiene un tubito doblado, pero es muy poco lo que está doblado.
Entonces eso beneficia a la drenabilidad del Coriolis. Pregunta, y siempre me preguntan, ¿y por qué no me hablas del Serie T? Primero que todo, está hecho en otros materiales para que se pueda captar la vibración, está hecho en níquel, no, se me olvidó cuál era el metal, en níquel creo, bueno, está hecho en un metal exótico, sumamente caro, entonces el equipo es más caro. Aparte de eso era por el tema de drenabilidad, pero hoy en día tenemos sensores Coriolis como el CMFS o el F que son altamente drenables, que pueden venir con electropulido para que sean más drenables aún, y aparte que pueden venir con una verificación en línea de si hay adherencias. Entonces, usted me dice, ¿qué quiero? ¿Gastar en un sensor de $20,000 rígido, de tubo recto, o gastar en un sensor de $12,000 con todo ese paquete de cosas? Sale mejor la segunda parte, ¿verdad? Igual son altamente drenables. El Serie H es el Serie F, pero con certificación AAA EHDG para procesos de alimenticios. Siempre y cuando se ocupe esta certificación, porque realmente tanto el F como el H se puede pedir en, bueno, el estándar es acero inoxidable, se puede pedir en acero inoxidable y hasta con electropulido. Para muchos clientes en la industria alimenticia, con eso es suficiente. Triclam, inoxidable y electropulido, o sin electropulido, hasta sin electropulido es aceptable. A lo que voy con esto es que por esa bendita certificación el equipo es mucho más costoso, entonces no siempre es necesario. Ahora bien, pasemos a los transmisores. La nueva serie nos da un sensor 5700, que ese es el máximo. Tiene Ethernet, puede tener Ethernet, tiene canales 420, tiene entradas discretas y salidas discretas. Por ahí tiene entradas discretas para hacer compensación por presión y temperatura. Ojo, ojo, ojo ese detalle, ¿verdad? Tiene puerto USB para conectividad sencilla. Antes se usaba HART, vía HART, una interfaz de HART USB. Ahora se usa un cable USB que puedes conseguir en una venta de celulares. Cable USB para fácil configuración y revisión del equipo. Y puede venir, bueno, el estándar es ese, con Wi-Fi. Entonces hasta ahora viene una aplicación, de hecho la tengo por acá, un segundo. Hay una aplicación para tablets donde puedes descargar, ustedes lo pueden, está bonito que lo descarguen porque es este, no sé si lo ven, ProLink 3 es el software que normalmente por muchos años he utilizado para configurar Coriolis, pero ahora yo me puedo pegar Wi-Fi. Entonces, el tema con pegarme al Wi-Fi del mismo transmisor es que yo puedo llegar con tablet o con celular y voy a hacer una simulación. Es que no lo van a ver bien, pero puedo hacer una simulación y puedo, ahí me estoy conectando. Vamos a ver. Estoy conectando, se supone, sí, ahí está conectándose. Se está conectando y todos esos, aunque no tengan todos los softwares, porque también el plugin como tal te da mucha información de tu proceso. Todo eso que estábamos hablando acá, yo lo puedo llegar a ver a mi celular o a mi aplicación. Van a decir, pero ¿para qué si lo estoy viendo en la pantalla? Sí, claro, pero también puedes correr cualquiera de los software de verificación del equipo, del rendimiento del equipo, a través de una señal Wi-Fi. Entonces, esto es el 5700, que además tiene salidas discretas, entradas discretas, tiene también software de batch de una etapa o dos etapas, porque tiene varias salidas discretas. Entonces, también si quieren hacer un batch, un llenado preciso con una válvula o dos válvulas en dos etapas, lo pueden hacer. Entonces, también tiene ese detalle. Después de eso, pasamos al 4200. El 4200 tiene Smart Meter Verification, tiene varias cositas interesantes, pero no va a tener tantas salidas y entradas. ¿Por qué razón? El 4200 está hecho, que es el que vemos en el centro, está hecho para que es la nueva serie de equipos 2 hilos de Coriolis. Muchos de ustedes tienen instalados sus Coriolis a 2 hilos, no a 4 hilos. ¿Qué quiere decir a 4 hilos? Que yo tengo alimentación por aparte de comunicación. Pero en algunos casos, los clientes usan sus Coriolis alimentados por el lazo de control a 2 hilos. Entonces, aquí hay un cambio tecnológico en que ya tenemos en estas nuevas versiones transmisores de 2 hilos que convierten su equipo Coriolis en un Coriolis de 2 hilos, que aparte te van a dar Smart Meter Verification y te van a dar otra serie de cositas que te va a dar mejor evaluación del sistema. El último, que es el que a mí me tiene como loco, es el 1600, que es un equipo con Ethernet igual, puede ser Ethernet IP o Modbus TCP.
tiene USB-C, que ese es como el nuevo, no sé si vieron hace poco que hubo un problemón porque Europa obligó a Apple que las computadoras tenían que tener USB-C. Bueno, es ese es el nuevo, el más chiquitito. Y tiene Power over Ethernet. Si ustedes están pegados a un switch que puede energizar equipos, pueden también, él siempre va a tener 2 puntos para alimentación 24 voltios, o 120, pero también pueden alimentarlo a través de Ethernet. Esa es otra gran ventaja que tienen estos nuevos equipos. ¿Y por qué hablo mucho del 1600? Porque el 1600, como no tiene tantas salidas y tantas cosas como el 5700, tiene un precio muchísimo más económico. Casi que les digo a ustedes que han usado Coriolis de Micromotion, casi que el 1700 y el 2700, por ahí anda el precio del 1600. Aparte de eso, y es la parte que quiero hablarles, el 5700 y el 1600 tienen data historia. Y aquí, señores, yo creo que le hicimos toda. ¿Por qué razón? Tienen un data historian de 7 días y grabas cada 30 minutos no, de 7 días y grabas cada minuto o de un mes y grabas cada 30 minutos. Pero ¿por qué yo digo que aquí le hicimos toda? Porque acá queremos garantizar transferencias seguras. Tenemos todo ese montón de información que me pueden garantizar una transferencia segura. Imagínense ustedes si al mismo tiempo el mismo transmisor pudiera grabar esas transferencias. Entonces por ahí les pongo esa imagen donde dice, mira, mi equipo no está bien, ¿qué puedo hacer? Y uno con esta información hasta me la pueden enviar por correo, que no solamente soy yo, también es el equipo de Flow Support. Es más, si no me la quieren enviar a mí, se lo envían a flow.support@emerson.com y Emerson les dice, mira, este es tu problema. De hecho, hay otra cosa. No solamente está el Smart Mirror Verification, está el Zero Verification. Ustedes saben que hacerle un cero a un sensor Coriolis no es una calibración, es nada más que en cero no está marcando exactamente cero, está marcando algo. Entonces, cuando yo hago un cero del equipo, yo ajusto a cero ese punto. ¿Qué es el tema? Si está corriendo flujo o si hay aire, no se recomienda hacer un cero. El Zero Verification, como viene ahí Shakespeare, es hacer cero o no hacer cero, ¿verdad? Básicamente es una verificación donde el mismo sensor, esto es una maravilla, le dice a uno, mira, necesito hacer un cero. O mira, ni hagas cero porque no vas a corregir en nada el sensor, el problema va por otro lado. Entonces es importante que ustedes sepan eso porque eso, aparte de Smart Mirror Verification, ya es una verificación que viene estándar en estos modelos, ¿verdad? Y al final de cuentas hablamos de esto, equipos sencillos de instalar, fáciles de instalar, pero que me dan muchísimo más información que cualquier otro Coriolis. Por cierto, ese data historia viene con fecha y con hora, que esa es otra gran ventaja. Y para no andar más, les enseño el anuncio del 1700 como tal, para que ustedes lo vean. Ahí se va a ver una versión integrada al sensor, pero también puede haber en versión remota. Emerson inventó la medición de caudal Coriolis y proporciona a sus clientes de todos los sectores y en todo el mundo décadas de experiencia en el campo. Diseñado específicamente para satisfacer las demandas de la industria alimentaria, el transmisor de caudal Coriolis Micromotion 1600 ofrece total flexibilidad en varios diseños operacionales. Disponible con hasta 2 canales de salida y protocolos Ethernet como Ethernet IP, Modus TCP o Profinet, los operadores pueden integrar fácilmente la tecnología Coriolis en sus procesos. La innovadora función Power over Ethernet elimina el cableado de alimentación para reducir los costes generales de material. En el transmisor 1600 también hay canales opcionales para salidas analógicas de frecuencia o digitales, para aumentar todavía más la flexibilidad y la escalabilidad según las necesidades operativas. La salida analógica integrada de 4 a 20 mA permite la conexión con sistemas de control tradicionales y con Ethernet se puede tener acceso remoto a todos los demás datos, como la condición operativa del dispositivo. El diseño compacto y ligero se ofrecen varias opciones de carcasa, estándar o higiénicas, y está disponible con la mayoría de los sensores de caudal Coriolis de Micromotion. Las funciones de software y salidas licenciables en campo ofrecen escalabilidad mucho después de la instalación. Entre las opciones de software se cuentan historiador de datos, Smart Meter Verification, control de lote, medición de concentración, medición avanzada de fase o referencia API. Mediante
De varias interfaces intuitivas se puede configurar totalmente el transmisor 1600 para adecuarlo a las preferencias de cada uno. Para saber más sobre cómo esta solución diseñada para la industria puede mejorar sus operaciones, visítenos en www.emerson.com/Micromotion 1600. Ok, aparte de esos equipos, nada más, como algunos de ustedes los conocerán, tenemos transmisores análogos de la serie base. Unos son Real DIN, otros son para montaje en intemperie. Tenemos uno especial para llenados rápidos. También, si ustedes tienen llenadoras, por ejemplo, que quieren llenar en poco tiempo algún envoltorio, hay esos. Y las series tradicionales que hablan Modbus RTU, hay un módulo que puede convertir el Modbus RTU de equipo de Micromotion en Ethernet. Más que eso, y para finalizar esta presentación, me quiero quedar acá. Hoy en día existen todos estos softwares para pegarse a un Micromotion, para ver el rendimiento del Micromotion. Si tenés 5700 y 1600, ellos van a tener un web server que ingresas a su IP y puedes ingresar a toda la información del equipo, diagnósticos, correr Smart Mirror Verification, lo que quieras. Si tenés el 5700, está la aplicación Wi-Fi. Si tenés el ProLink 3, que es gratuito, la versión básica, o el profesional si tiene un costo, puedes descargar los historias, lo que quieras. Y el Process Biz, dado que ahora el 5700 y el 1600 tienen historia, el Process Biz es para una visualización más práctica de los datos que estás obteniendo. O sea, para rápidamente ver en qué puntos se dio alguna eventualidad que pudo haber generado un mal trasiego de líquido. Y eso sería más bien. Muchísimas gracias por el espacio. Si tienen alguna duda, muchas gracias por estar tanto rato. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Si desean más información o que veamos un proceso en específico, con muchísimo gusto les podemos ayudar. Más bien, muchísimas gracias a todos por su tiempo.